Iniciamos, vamos a dar un tema que a mí se me hace muy interesante, se llama precocidad sexual, la pandemia y el uso de medios digitales. No tengo ningún conflicto de interés, es muy importante. Los objetivos de esta conferencia son que ustedes sepan qué es el concepto de pubertad precoz, reconocer que hay algunos factores que favorecen el desarrollo de este problema, que puedan identificar clínicamente un niño o adolescente con datos clínicos sugestivos de este problema, conocer las complicaciones y ofrecer tratamiento oportuno. Obviamente, lo más importante de todo y que es lo que a mí me atañe es tomar medidas preventivas. Quisiera hablar un poquito de los medios electrónicos y recordar que la computadora apareció en el 1945, pero ha evolucionado en los últimos 50 años como no tiene idea. Los últimos adelantos son los últimos 20 años, que son los teléfonos multifuncionales, teléfonos inteligentes, las tabletas. Ambos tienen lo que llamamos pantalla táctil, que sustituye al hipertexto para llevarte de un lugar a otro, ¿sí? Y tiene una gran capacidad de almacenamiento, una gran capacidad de mensajes multimedia y mensajes de texto. Y actualmente los jóvenes ya no hablan por teléfono, se mensajean. Pero todo esto se coordina con las aplicaciones que son extraordinarias. El Facebook, el Instagram, Snapchat, el TikTok, son redes sociales que ahorita son las que más manejan los jóvenes. Es una cantidad extraordinaria las personas que están conectadas en un momento dado y que utilizan, por ejemplo, redes sociales como Facebook. Hace algunos años se hablaba de más de 1.000 millones de usuarios de Facebook. Entonces, y actualmente se considera que las redes sociales tienen miles de millones de usuarios. Esto ha llevado al uso de Internet extraordinariamente. Esto es en 2016-2017, el 76% de los jóvenes de 18 a 24 años usan Internet y los ancianos como nosotros, pues poco, ¿sí? Sin embargo, actualmente el uso de Internet se ha incrementado casi al 100% entre los jóvenes. Obviamente esto ha llevado de la mano a que almacenemos cantidad de información extraordinaria. Con decirles que para subir la información a la nube se necesitan ya no cientos de servidores, sino miles de servidores, ¿sí? Y para esto, la interacción entre los métodos antiguos de educación y los métodos nuevos de educación se necesita tener una convergencia mediática para poder entender. Por ejemplo, antes todo eran libros escritos, ¿sí? Ahora son libros electrónicos, por ejemplo, ¿sí? Y la gente favorece mucho los libros electrónicos. Yo, en lo particular, me interesa más el texto que el libro electrónico. Sin embargo, las dos cosas les das oportunidad de aprendizaje. Y para todo esto es interesantísimo lo que la inteligencia artificial ha participado con los algoritmos y con todos los beneficios de los avances tecnológicos para mejorar nuestros sistemas electrónicos, los medios electrónicos. Por lo tanto, queremos decirles que los medios electrónicos son la entrada al futuro, ¿sí? Pero hace que los jóvenes tengan una dependencia tecnológica muy importante, ¿sí? A todo esto hay un ajuste cultural social, o sea, hay los jóvenes Z, la generación Z, ¿verdad? Y que son los millennials, ¿sí? Pero todo esto tiene una acción y una reacción, y desde lo que vamos a hablar el día de hoy. Para todo esto, recuerden que una de las cosas más importantes para estos chicos es el aprendizaje, la creatividad, ¿sí? La autoexpresión, ¿sí? Pero una cosa bien importante es que estos jóvenes dependen básicamente de los medios electrónicos para su vida cotidiana. Las carreras del futuro están apoyadas en la tecnología, nanotecnología, nanomedicina, cirugía robótica, manejo archivo virtual. Hace 2 años, cuando empezó la pandemia, estaba en un centro comercial y me encontré una chica
que era paciente mía. Hola, ¿cómo estás? ¿Están sus papás con ella? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué estudias? No, doctor, ya me gradué. ¿De qué te graduaste? De marketing digital. Entonces, con esto les puedo decir que el futuro ya nos alcanzó. Muy bien. ¿Qué forma se conectan los jóvenes? Actualmente se conectan a través de los medios electrónicos, que es el teléfono y la tableta. Y esto da grandes oportunidades de aprendizaje, ideas, socializan, les da mucha información, ¿sí? Mucha información. De hecho, todo lo adquieren a través de la red. Sin embargo, tiene experiencias negativas, específicamente en peso, ya sea obesidad o problemas de alimentación, desorden de alimentación. Ya lo platicamos hace unas 2, 3 semanas. Problemas de sueño, ahorita vamos a hablar de esto, exposición a contenido inapropiado, valores diferentes por culturas, problemas sexuales, expresión sexual, que eso es muy importante, ahorita vamos a hablar, contactos inseguros, etcétera. Y aquí quise señalar esto. Debemos saberlo todos, padres, pediatras, maestros y legisladores, pero lo más importante es la información importante falsa, información que no es correcta, que no es verídica. Por lo tanto, se conectan a través de teléfono inteligente. Es la forma en que más se conecta un joven. ¿Y qué hacen? Pues mandan y reciben mensajes, ya sea de texto, multimedia, Twitter, llamadas, correos, etcétera, fotografías, y esto es muy importante, imágenes, ¿sí? La tecnología es portable, persistente, instantánea, es editable, se distribuye extraordinariamente rápida y es insidiosa y peligrosa, ¿sí? Muy bien, estos son los chicos de la hora, todos están conectados. El otro día un doctor, amigo mío, me comentaba que venía de la playa, del extranjero, y en el aeropuerto volteó a ver a la gente a su alrededor, quería platicar con alguien. No, todo el mundo con su teléfono inalámbrico, todo el mundo clavado en su teléfono, nadie socializa, nadie se comunica con la persona de al lado, ¿sí? Muy bien. Quisiera hablar brevemente de redes sociales. Las más utilizadas son Instagram, Snapchat, WhatsApp, TikTok, Skype, y de las que menos utilizan es Facebook. Recientemente en la pandemia el Facebook se utilizó mucho. ¿Por qué? Se utilizó mucho porque las tareas se hacían a través de Facebook, pero la menos usada ahorita por los jóvenes es Facebook. La más utilizada es TikTok, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Spotify, ¿sí? Y vean esto, los videos cortos es lo que más atrae a los jóvenes, ¿sí? Entonces, los videos cortos a través de Facebook y YouTube, Facebook Live, son videos que los atraen demasiado. Es una de las cosas que más buscan actualmente los jóvenes. Muy bien, y por lo tanto, una de las consecuencias de mandar o recibir imágenes es el enviar imágenes sexuales producidas obviamente por jóvenes, adolescentes, ¿sí? Sin embargo, aunque eso tiene una implicación romántica, ¿sí? No todo es romántico, ¿sí? ¿Es inocente? No todo es inocente. Entonces, utilizan el teléfono para enviar ese tipo de información y vean esto, el 30% hay implicación de un adulto involucrado en la transmisión y recepción de imágenes enviadas por adolescentes o por ellos mismos. Y aquí es importante que sepan que en Estados Unidos es una felonía el enviar mensajes con poca ropa o de contenido sexual. Y como corolario, como resultado de esta exposición, el sexting y cualquier clase de mensajes de contenido sexual se asocia a alta tasa de conductas sexuales. Y eso es parte de lo que quiero comentar ahorita. Enviar fotos asocia actividad sexual 4 o 7 veces más probable. Hay estímulo sexual por esto, ¿sí? Y en nuestra pandemia estamos a hablar que vemos de infodemia. Esta imagen lo dice todo, dice que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿sí? ¿Qué es la infodemia? La infodemia es una sobreabundancia de información en línea. Bueno, también otros formatos, pero que ahorita le estamos viviendo la pandemia. Y recuerden que esa es la primera pandemia en la historia de la era digital en la que se emplea tecnología en gran escala, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Pues a mantenernos informados, a mantenernos conectados, ¿sí? Y obviamente el estar informado y estar conectado te hace productivo. Vean esta imagen, una persona que es perseguida por exceso de información, ¿sí? Luego, se llama, la infodemia es el nuevo virus de México, ¿sí?
y todo el mundo está conectado, enviando y recibiendo mensajes que pueden ser mensajes falsos. Y vean esto, aquí, esto lo dice todo. Le dice la hija al papá, papá, esa es una noticia falsa. Dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y eso es lo que he platicado con pacientes, que ellos piensan una cosa, la ven, la categorizan, la introyectan y eso es lo que yo acabo de recibir, es lo que yo pienso, nada que ver. Entonces, recordar que ahorita en época de pandemia, las horas de trabajo en línea se incrementaron en todos los niveles, aunque esto sea abierto y ya regresaron los chicos a la escuela y los padres, muchos siguen trabajando en línea, muchos están trabajando ya en oficina, pero el tiempo de conexión, imagínense en preprimaria de 3 a 5 horas, ¿sí? En primaria 4 horas, secundaria 4 a 6 horas, en prepa 6 a 7 horas, en profesional 6 horas y los profesionistas en home office, una señora me dijo, doctor, no puedo creerlo. Yo empiezo mi trabajo a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche y no me puedo desocupar. Y de repente a mi jefe se le ocurre una junta a las 10 de la noche. O sea, todo el día conectada y tiene que atender su casa, arreglarse, atender sus hijos, hacer la comida. Oye, es exceso de trabajo. Y los médicos, pues como somos nosotros, tenemos mucho trabajo clínico, pero también había mucho trabajo en línea, ¿sí? Esto ocasiona mucha fatiga, ¿sí? Y en más de un ejemplo de lo que estamos viendo actualmente. Ya ahorita es menos, ya la mayoría de los niños ya están yendo a la escuela, aunque todavía tienen trabajo en línea, ¿sí? Muy bien, y entre los problemas que vemos es la pornografía en red. La pornografía en red se considera que es un acto involuntario, accidental, pero puede ser intencional. Usualmente es alimentado por pares, por amigos. Mucho es el reto a los padres. Hijo, ten cuidado, no pasa nada, papá, ¿sí? El problema de la pornografía es que es 24/7, todo el santo día está ahí. Nosotros en nuestra juventud alguna vez vimos pornografía, ¿sí? Pero cuando se podía veías alguna revista, a lo mejor una película, pero ellos están 24/7 conectados y tienen alta probabilidad de ver pornografía. Para los 90, para 18 años, 90% de chicos verán pornografía. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que esto puede ser parte del estímulo sexual de los jóvenes y los adolescentes, ¿sí? Si tú ves a tu hijo con pornografía, no te enojes, no lo humilles, pregúntale qué sabe de sexo, interactúa con él, no lo abandones y hazle ver las consecuencias, pero tiene que ser proactivo, no reactivo, no lo regañes, no le llame la atención, tienes que ayudarle, ¿sí? Muy bien. Hay algo más dentro de este problema, hay algo que se llama síndrome crónico de Zoom, se caracteriza por personas que están mucho tiempo viendo videos, trabajando en línea, estudiando, etcétera, ¿sí? Puede ser profesores, puede ser estudiantes o la comunidad. Eso se ha desencadenado por la pandemia y este es un fenómeno en el cual los chicos o los jóvenes o los adultos no quieren hacer nada, están desarreglados, siempre andan en ropa, en pijama, en chanclas, no se bañan, no interactúan, pueden comer enfrente de la computadora, no se rasuran, o sea, es un descuido. Eso se ha recomendado que sea incluido dentro del DSM, ¿sí? Y es importante recordar que el uso de tecnología es lo que ha llevado a este problema. Las conferencias, teleconferencias, Zoom, Skype, Teams, cualquier cosa de estas, estar todo el día conectado te lleva a tener consecuencias psicológicas, ¿sí? Bueno, hablando de la pubertad precoz, quisiera hablar un poquito, y esto yo no quisiera hablar mucho de esto, pero les quiero decir que la plática de la conferencia de la doctora Elisa Dávila, que dio el miércoles, dio bastante información que no voy a repetir, nada, voy a decir puntos claves. Dio una conferencia extraordinaria, ella es ciberpediatra, dio una plática extraordinaria, es endocrinólogo pediatra, les recomiendo que la vean en las páginas de Ciberpes y Conapem. Muy bien. Entonces, estos estadios de Tanner dependen del hipotálamo y de la hipófisis, ¿sí? El estadio Tanner en la dama, el estadio Tanner en el hombre. No voy a detenerme mucho, nomás hay que estadios de 1 al 5 implica crecimiento de las glándulas mamarias. Aquí estadio 1 no hay nada, ni vello púbico ni crecimiento de glándulas mamarias, y van creciendo paulatinamente hasta que están bien formadas y tienen
los nodritos de Morgani bien visibles y vello púbico de disposición de un adulto. En los varones, obviamente, el crecimiento del pene y los testículos, estadio 1 al 5, mnemotécnicamente 1 centímetro más o menos. Los que tienen en forma de medir el testículo, 2 centímetros, 5 centímetros, obviamente crecimiento de vello púbico. Y del lado derecho ven el volumen en centímetros cúbicos del testículo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos datos clínicos, podemos definir el estadio clínico del desarrollo sexual de los chicos. Muy bien. ¿Y qué es la pubertad precoz? La pubertad precoz se define como la aparición de caracteres sexuales secundarios a una edad no fisiológica, que equivale a tener una edad, una pubertad, inicios clínicos de pubertad 2.5 deviaciones estándar antes de la edad de referencia. Muy bien, esto es un poquito diferente en países caucásicos y en países no caucásicos, ¿sí? En los países caucásicos se considera antes de los 8 años el desarrollo sexual en las niñas y antes de los 9 en los niños. Para eso tienen que aprender a utilizar la evaluación de Tanner. Y hay otros puntos que no es pubertad precoz, como se llama la menarquia precoz, la telarquia precoz aislada, la pubarquia precoz aislada y la menarquia precoz aislada, que son eventos que son clínicamente demostrables, pero que no son una pubertad precoz real, ¿sí? Muy bien, ¿y la pubertad precoz en qué consiste? Pues hay dos tipos de pubertad precoz, la pubertad precoz central, en la cual hay activación prematura de la hormona liberadora ay, se me escapó, pero no te digo, de la, bueno, ahorita lo comento, ¿sí? Gonadotropina, es la hormona liberadora de gonadotropina. Y la periférica no depende de eso, sino que depende de secreción autónoma de esteroides sexuales. Y hay combinada, ¿sí? Una forma combinada. Sin embargo, para ver un poquito más a fondo esto, vean la plática de la doctora. Muy bien. Quisiera hablar un poquito de que hay algunos eventos o situaciones en las cuales al estar expuesto el joven puede tener pubertad precoz, ¿sí? Entonces, vean esto. Se seleccionan 161 jóvenes con diagnóstico de pubertad precoz y 79 sin su pubertad precoz. Y un grupo de control, en el grupo de control con alta incidencia de leche materna exclusiva, más de 6 meses. Y encuentran que los chicos que están expuestos a soya tienen más datos de precocidad sexual central, ¿sí? ¿Por qué? Porque la soya tiene ciertas sustancias que pueden estimular sexualmente al niño. Entonces, ellos encuentran que el uso de soya está asociado con precocidad sexual, ¿sí? Central. Y se demuestra que la lactancia materna exclusiva es señalado como un factor protector, al menos hasta los 6 meses. Esto es por niños pequeños o niños medianitos que recibieron lactancia muy pobre, pero recibieron más cantidad de alimento de soya, ¿sí? La soya contiene unos flavonoides que pueden tener un estímulo sexual. Y esto además para que vean, en lactancia materna exclusiva, 6 meses, ¿sí? Menos probabilidades de tener pubertad precoz. Y los que tienen soya y que reciben menos leche materna exclusiva, obviamente la probabilidad es mucho mayor, mucho más alta, ¿sí? Muy bien. Hay algunas otras causas de etiología de pubertad precoz, como son causas suprarrenales, causas testiculares, causas ováricas y otras. Voy a comentar esto brevemente porque esto ya lo comentaron previamente, ¿sí? Por ejemplo, causas suprarrenales, tumores virilizantes, esto es bien importante, hiperplasia adrenal congénita. Testiculares, pues tumor de células de Leydig, le llaman testotoxicosis, hiperfunción ovárica aislada como causas ováricas, tumor de célula de la granulosa, de la ceca teca granulosa, de la célula teca granulosa y otros. Quisiera hablar brevemente que ya lo comentó la doctora Elisa, el síndrome McCune-Albright, el síndrome Peutz-Jeghers y administración de esteroides exógenos, ¿sí?
El Peutz-Jeghers, no sé si se acuerdan, esa enfermedad en la cual eh, tienes pólipos y asociado con manchas oscuras peribucales y en las otras partes del cuerpo, ¿sí? Muy bien, ¿hay alguna etiología, otras etiologías? Vamos a ver que hay idiopática, por afección del sistema nervioso central, por otro tipo de tumores, por hidrocefalia, parálisis cerebral, o sea, problemas neurológicos. En la neurofibromatosis tipo 1 está demostrado que puede ocurrir algún problema de estos, agenesia cuerpo calloso, etc. Quisiera que supiera que hay muchas causas de pubertad precoz, entonces tenemos que ser lo suficientemente cautos para poder distinguir un chico con pubertad precoz, enviarlo al endocrinólogo y obviamente estudiarlo, ¿sí? Muy bien. Este es un algoritmo para el abordaje de niño con pubertad precoz. Pues, recomiendan revisarlos, que nosotros tengamos en la consulta chicos capturas para poder definir cómo está su desarrollo sexual. Muchos de nosotros no revisamos niños y muchos papás no quieren traer a sus niños, pero es bien importante. Les voy a comentar ahorita un caso clínico y quiero que ustedes me ayuden, ¿sí? Y lo primero, pues hacerle un examen físico, si sospechas, pues una unidad ósea, si está normal, puede ser una variante puberal, ¿sí? Monitorearlo, ¿sí? Y buscar asimetría mamaria, hacer una ecografía mamaria, ¿sí? Si todo está normal. Ok, si la dosis está acelerada, diagnóstico muy probable es pubertad precoz. Hay algunas tablitas. Yo tengo una tabla que tengo para mi iPad y en la cual veo mi edad ósea, ¿sí? Valorar el eje hipotálamo gonadal, ¿sí? Si está inactivado, ¿sí? Y ver si este es un problema periférico, ¿sí? O central, ¿sí? Si es periférico, entonces buscar, por ejemplo, manchas café con leche para neurofibromatosis, inclusive hacer una gamografía ósea seriosa. Si es sexo femenino, hacer ecografía pélvica para medir las dimensiones del útero, la cavidad uterina y el tamaño de los testículos, ¿sí? Si está retrasada, buscar hipotiroidismo, eso lo comentó muy bien la doctora Elisa en la plática anterior, y buscar cierto tipo de hormonas sexuales, ¿sí? Gonadotropinas y esteroides sexuales, ¿sí? Si es central, entonces, si es sexo femenino, hacer una resonancia, si es sexo masculino, valorar también una resonancia craneal, ¿sí? Y aquí es importante que nosotros tengamos como un algoritmo para poder nosotros definir en un momento dado qué hacer, qué es lo que vamos a hacer, porque a veces no sabemos cómo abordar a un paciente con pubertad precoz. Entonces, este es un estudio en Turquía que me llamó la atención porque dicen, bueno, es normal, hay pubertad precoz en nuestra población y se pueden investigar y encuentran en un estudio retrospectivo, revisan expedientes electrónicos y son 1.700 expedientes y en un cuestionario ofrecido durante la visita a la consulta a 220 participantes en la Universidad de Basket en Turquía. Y encuentran que los papás están muy preocupados por la pubertad precoz, ¿sí? Encuentran que es más común en niñas que niños, igual como lo ocurre usualmente. La proporción que dice la doctora Elisa es de 1 a 5,000 a 10,000 casos. Sin embargo, esto se ha incrementado recientemente, ¿sí? En los varones es un poquito más retardada. Y aquí es importante que pueda haber antecedente de pubertad precoz en niños y niñas en los familiares, ¿sí? Y encuentran esto, la mayoría de las niñas de la consulta tenían sobrepeso, obesidad sin pubertad precoz, por lo tanto, parte de lo que ellos veían como crecimiento de las mamas era tejido adiposo mamario. Entonces, los padres tenían mucha ansiedad por que tuviera pubertad precoz. Y aquí es importante que ellos mencionan que debe educarse al personal de salud y padres de familia sobre el inicio de la pubertad, porque muchos desconocen qué sucede, ¿sí? Y globalmente ellos hacen esto. Entre las causas más comunes de pubertad precoz en este estudio son consumo de hormonas y aditivos, 93%, más otras cosas, ¿sí? Obesidad, 49%, uso de medios electrónicos, TV y computadora, 37%, polución ambiental, 35%.
Muy bien. Ok. Eh, las redes sociales y la pandemia. Actualmente durante la pandemia hubo un exceso de uso de medios electrónicos, redes sociales. ¿Para qué? Para mantenernos informados. Se utilizaba todo, redes sociales, sitios de internet, televisión, radio, etcétera. En ese estudio evaluaron 860 personas orientales, ¿sí? El uso de medios y encuentran que los medios pueden ocasionar cambios de actitud y conducta. Entonces, examinan como países qué sucede en diferentes medios. Concluyen que la dependencia de medios electrónicos satisface la necesidad de mantenerse informado y genera bienestar, estar informado, ¿sí? Se incrementa en tiempos de crisis y obviamente el conocimiento varía de país a país. La cultura es bien importante, ¿sí? Y esto se hizo en el Medio Oriente. Y obviamente hay algunos países orientales que prefieren utilizar medios para relajarse y divertirse que para estarse comunicando. Me llamó la atención esto porque eso es algo bien interesante que no habíamos documentado. Muy bien. Los medios electrónicos y la actividad física. Este estudio me encuentran, buscamos qué pasó con la actividad física y encontré esta referencia, disminución de la actividad física en la época de pandemia, ¿sí? Se hicieron 1,400 encuestas, obviamente más en mujeres que en varones, en este momento, ¿sí? Y encuentran que el uso de medios electrónicos se incrementó 52.4 minutos por día, ¿sí? Nada más por el hecho de disminuir, evade la actividad física por el uso de medios electrónicos. Y hacen un buen pronóstico. Dicen que para pronosticar si va una persona a usar medios electrónicos, más bien actividad física para mantenerse activos, mantenerse delgados, mantenerse ocupados, significa que una mujer de menos de 22 años, previamente activa, que asiste a la universidad y tiene un familiar graduado, va a tener más capacidad, oportunidad de hacer actividad física. En otras palabras, la educación, la edad y tener algún familiar que también tenga un panorama similar lleva a este concepto. Por lo tanto, sabemos que la actividad se reduce en jóvenes no graduados durante el confinamiento y esta disminución, ¿sí?, se asocia a adopción de un estilo previo. Véanlo aquí, un estilo previo. O sea, si yo antes hacía ejercicio, voy a seguir haciendo ejercicio. Si nunca hice ejercicio, pues ahora menos, ¿sí? Y esto es importante porque la falta de ejercicio lleva a incremento de masa corporal, ¿sí? Obviamente. Muy bien. Los problemas psiquiátricos, eso es importante, ya que en la pandemia hubo un lockdown, que es un cierre, sí, hay un confinamiento, eventos muy estresantes. Yo me oí hablar de un adolescente que decía que estaba muy preocupado, que había muerto su abuelita, sus papás no querían salir de la casa, no querían que él saliera de la casa, obsesionados en lavarse las manos en no salir a la calle y pedir todo por internet. Y él estaba realmente preocupado, realmente estresado por la muerte de familiares, por la actitud de los padres y porque él estaba encerrado todo el día, ¿sí? Y obviamente no convivía con sus amigos. El dolor brutal es cuando fallece algún familiar o pierdes algún familiar cercano a ti. Esto lo hemos visto en el transcurso de la pandemia. Ya sabemos que hay violencia intrafamiliar, se incrementó la violencia intrafamiliar en los hogares durante la pandemia y obviamente hubo uso excesivo de medios electrónicos y la famosa infodemia. ¿Qué ocurre con esto? Causa elevación de catecolaminas y si recuerdan que el cortisol se eleva en los niños que están en periodo de aprendizaje, están aprendiendo, eso eleva el cortisol, entonces los estímulos elevan el cortisol. Sin embargo, también causa depresión, puede causar ansiedad, estrés postraumático y algunos síntomas asociados a situaciones molestas o dolorosas, y lo cual va a llevar a problemas psiquiátricos severos. Sin embargo, los pacientes que tienen algún antecedente psiquiátrico son los que tienen más riesgo de padecer problemas, ¿sí? Muy bien. Quisiera hablar un poquito de los retos y las redes sociales. Bueno, esto nada más, no pude quitar todo, pero comentar que los retos es algo de lo que se anuncia mucho en redes sociales. Sin embargo, quisiera hablar de esto, que en este artículo de la Academia Americana de Pediatría
hablan de que analizan 100 videos de TikTok, que, hablando de retos, que en relación a la pandemia, y encuentran que el 85% los manejan los usuarios, o sea, los mandan los usuarios, y el 14% la Organización Mundial de la Salud, y con una cantidad de hits de más de 1 millón de hits, por ejemplo, ¿sí? Y de lo que más hablan es de ansiedad y cuarentena, es lo que más ven, ansiedad, o sea, estoy preocupado, me da ansiedad, y solamente el 10% muestran transmisión, síntomas y prevención. Prevención, si tienes esto, ten cuidado, ¿sí? Si ves esto, ten cuidado, evita la transmisión. Por lo tanto, esto genera mucha ansiedad, el ver videos que hablan de esto, que provocan ansiedad y cuarentena, esto provoca trastornos de conducta en los chicos. Por lo tanto, los videos es una de las fuentes de alteración de la conducta de los chicos. Muy bien, y como ya vemos, las noticias falsas, que son los fake news, ahorita este artículo analiza por qué esa noticia, por qué motivo hay noticias falsas. Pues dice, no, pues yo por ayudar a la gente, altruismo, no, pues yo puedo entretenerme, no, yo puedo socializar. Sin embargo, hay quien dice, no, pues por pasar el tiempo, pues yo quiero compartir información, el que hace altruismo, cosas buenas, aunque hay quien la transmite una información equivocada y no la actualiza, no la revisa, no la corrobora, y eso es compartir información falsa. Y obviamente mucha gente busca las noticias para buscar información. Entonces es por altruismo, por entretenimiento, socialización, para pasar el tiempo, pero compartir información. Pero ustedes cuando vean esto, dice, en este artículo dice, yo comparto este material para consideración y validación, o sea, comparto este material, pero por favor, valídenlo. Muy bien, se considera que los contaminantes pueden ocasionar incremento de la pubertad precoz. Actualmente, el que conservar los alimentos es un reto, ¿sí? Por el tipo de trabajo, por el lockdown y todo eso. Entonces, se considera que los pesticidas pueden ser disruptores endócrinos humanos y pueden ocasionar telarquía, menarquia y gonadarquia. Entonces, es importante que nosotros tengamos en mente esto, ¿sí? Entonces, hay mayor demanda de alimentos, mayor uso de pesticidas para proteger las cosechas. Y esto lo dice para cierto tipo de alimentos, que son vegetales, cereales, carnes, pescado. Esto lo recomienda la FAO, la OMS, y eso que significa dosis mínima de tóxicos permisibles, ¿sí? Muy bien, entonces ellos estudian efectos tempranos y tardíos y dicen que hay 4 categorías que pueden ocasionar esta pubertad precoz, que son piretroides, organoclorados, órganos fosforados, herbicidas y fungicidas. Y ya les dije, se consideran disruptores endocrinos. Muy bien, en este estudio, de caso control, estudian unos casos para evaluar el confinamiento, ¿sí? Y encuentran que la pandemia sí ocasiona pubertad precoz, ¿sí? Esto hay un incremento en la talla baja con relación a pubertad precoz y encontraron lo que dijo la doctora Elisa, hipotiroidismo. Por lo tanto, el confinamiento, el cierre de colegios y la necesidad de distanciamiento ha supuesto una disminución del ejercicio, transgresiones dietéticas, ya lo comentamos ahorita, exceso, obesidad y un mayor tiempo en domicilio frente a pantallas digitales, lo que va a ocasionar ansiedad paterna, temor a enfermarse, problemas económicos, y esto genera estrés. Ya lo comentamos, genera estrés. Por lo tanto, hay algunos, lo comentó también la doctora Elisa, hay algunas hormonas como la leptina, la grelina, y esto también puede considerarse como un factor endocrino que puede incrementar durante la pandemia en la pubertad precoz. Sin embargo, se ha considerado también la disminución de melatonina, la estimulación de ciertas hormonas, ¿sí? Como liberado de gonadotropina, ya lo comentamos, y lo que ya comentaba hace poco, las conductas sedentarias por desplazamiento, o sea, veo medios electrónicos, no hago ejercicio, estoy desplazando mi ejercicio, esto hace incrementar el índice de masa corporal y obesidad, y esto incrementa la pubertad precoz. Y hablando de melatonina, los chicos usan mucho tiempo el teléfono antes de acostarse. De cada 10 adolescentes que ven el consultorio, les pregunto si ven medios electrónicos antes de dormirse.
Solo un adolescente me dijo que no, que los veía hasta las 9 de la noche y se dormía a las 10, o sea, es mentira, como quiera los ve antes de dormirse. Y acuérdense que causa disrupción del ritmo circadiano, retraso de la latencia y esto, disminución de melatonina que se considera un factor de detonante también de pubertad precoz. Muy bien, entonces aquí dice, entonces el momento de la pubertad de las niñas está ocurriendo en edades cada vez más tempranas. Esto lo comentó la doctora Elisa, que ella antes veía un paciente cada X cantidad de meses y ahora ve varios hasta por semana. Entonces eso se ha incrementado, no sabemos las cifras, sabemos que se ha incrementado mucho. Entonces ellos analizan el índice de masa corporal y el uso de dispositivos electrónicos, sí, después del confinamiento. Sí, son 49 niñas en 2 grupos y la conclusión a la que llegan es que los factores ambientales desencadenantes como el índice de masa corporal elevado y el uso de dispositivos electrónicos se potencian uno con otro durante el confinamiento y se cree que se puede tener un factor, debe ser un factor preponderante como chispa, como spark, que influye en la pubertad y su progresión. El estilo de vida ha cambiado mucho en los chicos. En este estudio se observa que los cambios en el estilo de vida, el tiempo en pantalla y hábitos de sueño es lo que ha ocasionado también esos problemas. Por lo tanto, los cambios en los mediadores del sistema nervioso central y el aumento de catecolaminas, ya lo comenté hace rato, pueden contribuir como desencadenante, el cortisol y catecolaminas. Entonces, el permanecer más en el interior, ciertamente expuestos estos niños a contaminantes específicos que funcionan como lo que llamamos disruptores endocrinos, ya comenté, junto con todo lo demás. Muy bien. En este estudio, sí, dice, este estudio, dicen, es un estudio italiano, dice, nuestros datos preliminares sugieren incremento en los casos de pubertad precoz en mujeres durante el primer periodo de pandemia y se incrementaron los casos de pubertad 108% en ambos sexos. Caray. Y la doctora comentó que es mayor el incremento. Sin embargo, aquí es importante que el confinamiento más el consumo de alimentos hipercalóricos, el cese de actividad deportiva y estrés diario, el aprendizaje electrónico y aumento de medios digitales es lo que ha llevado de la mano a tener pubertad precoz. Quisiera comentar esto porque esto no lo había yo escuchado nunca antes, y es que ellos identifican mutaciones heterocigóticas de este gen MKRN3 que codifica el Macorin Ring Finger Proteína 3. Y estos pacientes, al tener deficiencia de este gen, tienen pubertad precoz avanzada. Yo no lo había escuchado, pero es algo que nosotros debemos de tener en mente si no encontramos ninguna causa y si hay antecedentes en la familia, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos nosotros de considerar? Uno, la edad. Niñas que tienen edad de desarrollo mamario a menos de 8 años, sí, menos 7 niñas de origen mediterráneo o menarquia antes de los 9 años. En niños tamaño testicular mayor de 4 minutos antes de los 9 años. Cuando progresa rápidamente, ¿sí? Hay una relación entre la madurez ósea y la edad cronológica, ¿sí? Cuando el pronóstico de la talla final sale del percentil 3 de la población de referencia, ¿sí? Cuando hay factores psicosociales importantes, ¿sí? Y para esto no me voy a meter en este tipo de, nada más que sepan que hay algunos medicamentos, y se lo comentó muy específicamente la doctora Elisa, preparaciones como buserelina, leuprorelina, etcétera, ¿sí? Son preparaciones de POT diarias, ¿sí? Para favorecer el manejo de los niños con pubertad precoz. Y aquí quisiera dar las recomendaciones finales. En los niños con problemas de uso de medios electrónicos, tenemos que educar a los padres para que sepan ellos las influencias negativas, dar lo que llamamos alfabetización mediática, que significa educar a los papás con medios electrónicos, cómo ellos deben de educar a sus hijos y
y a dar el uso apropiado de los medios electrónicos, ¿sí? Entonces debemos seguir las reglas de la Academia Americana de Pediatría y es, por ejemplo, los políticos educar, ¿sí? Los políticos son educar a padres, dar herramientas para conocer material sexual problemático. Segundo es cooperación con los productores de plataformas, investigadores y expertos en salud para que den soluciones reales, ¿sí? Intervenciones en la educación y promover investigación en este tipo de problemas. Muy bien, entonces en este estudio dicen, tenemos que integrar el cuidado de salud del adolescente y tomar el control de sus necesidades, pero más si el paciente tiene enfermedades crónicas o problemas mentales. En estos chicos yo tengo que, no puedo dejar al azar qué va a pasar con ellos, sino yo debo tomar el control de su salud, ¿sí? Establecer conductas saludables en estos chicos. Y en los chicos normales, los chicos que no tienen problemas crónicos, valorar el uso de manejo de vehículos, uso de sustancias tóxicas y conductas sexuales de riesgo. Y para eso hay este tipo de sitios para ustedes poder revisarlos, ¿sí? Entonces, vigilar el comportamiento de salud sexual, que es coito sin protección, infecciones sexualmente transmitidas y embarazo no deseado de los chicos cuando tienen edad de actividad sexual. ¿Sí? Y aquí es bien importante esto porque los papás le dejan esto a sus padres, abandonan a los hijos y los hijos ahorita tienen enfermedades sexualmente transmitidas y embarazo en adolescentes. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos nosotros utilizar la inteligencia artificial, la realidad virtual, realidad aumentada, todos los medios electrónicos a la mano para poder educar a nuestros hijos. Por lo pronto, durante la pandemia, sabemos que hay dificultades, hay problemas económicos, hay mucho estrés familiar. Yo lo he visto aquí en los pacientes en el consultorio, mucho estrés familiar, pero también hay satisfactores de vida y tenemos soporte social. Entonces, ¿cómo lograr el bienestar? Conectándonos socialmente y buscando un buen compromiso familiar, conectando socialmente con nuestros hijos, con nuestra familia, con la gente que está alrededor de nosotros y tener un compromiso familiar para ayudarlos. Y las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría son para el pediatra, pues ayuda a los padres a evaluar la importancia de los medios electrónicos, aconséjalos, ¿sí? Ve los riesgos, ¿sí? ¿Qué son las redes sociales? Y explica qué son las redes sociales. Alentar a la industria del entretenimiento a elaborar programas de educación sexual responsables, solicitar a las escuelas que integren dentro de la currícula educación digital, ¿sí? Solicitar a las transmisoras, ya lo comentamos, que den anuncios de embarazo, de control de embarazo, específicamente anticonceptivos de emergencia, pedir a las transmisoras que eviten contenido sexual explícito antes de las 10 p.m., pedir que envíen mensajes de salud sexual y promover la investigación. Es muy importante esto. Y aquí, en una de las últimas transparencias, para prevenir la adicción a medios electrónicos, que está 24/7, vean, adicción profunda a medios electrónicos, 16% de los adolescentes. Entonces dice, si yo hablo cualquier clase de control parental sobre el uso de Internet, es menos probable que tengas adicción a medios electrónicos y específicamente el uso inapropiado de los medios electrónicos. Entonces, control parental es el co-view, el estar con ellos, apoyarlos, ¿sí? Y utilizar obviamente el tiempo en actividad física, el tiempo no conflictivo, en vez de estar viendo diversión, la verdad, con ellos, jugar un juego de mesa, ir al parque a caminar, no sé, tener actividades extracurriculares familiares, ¿sí? Establecer un buen balance en el uso de Internet y obviamente consecuencias. Y establecer reglas de seguridad para el uso de medios electrónicos, porque le das reglas de seguridad, cruzar la calle y esto y que lo otro. No le hables a un extraño, pero también deben de conocer reglas de seguridad por medios electrónicos, por uso de medios electrónicos y tener alternativas de convivencia, ¿sí? Como conclusiones para terminar es que los medios electrónicos son la llave de entrada al presente y continuar al futuro. En niños y los adolescentes deben ser empoderados del uso de medios bajo vigilancia, el co-view, no se les olvide. Los niños que ven medios electrónicos con un adulto son niños que están más seguros o adolescentes más seguros. Debemos conocer fenómenos de comunicación social en esta pandemia. La pubertad precoz se ha incrementado en esta pandemia y el pediatra debe tener las habilidades para el diagnóstico adecuado temprano. Yo he visto varios niños con pubertad precoz que le he mandado a la doctora Elisa y créanme que no me arrepiento. Es importante estar al pendiente, alerta.
En época de pandemia, seguir reglas de higiene, en los medios todavía estamos en pandemia, y seguir recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Es un punto bien importante, favorecer actividad física de niños y adolescentes y estar alerta ante el incremento de peso. Muy bien. Dice, ¿algún cambio has notado en tu hijo durante la pandemia? Bueno, pues tiene cara de tableta, pero aquí estamos.